la mayor cantidad de tiempo posible. Y sabemos que la vida del ser humano no es algo fijo, la hemos alterado masivamente. Cuando apareció la primera civilización en Egipto hace 5,000 años, la media de vida apenas andaba por 15 años. Y hoy día en los países, ya en países como Costa Rica incluso, la tienen en 80 años. Para no irnos muy lejos, para que no sintamos como que los latinoamericanos no podemos obtener eso. O en España, nuestra madre patria original también ya la tienen en 80. Entonces, no tienen, y estos países, pues ningún latinoamericano es desarrollado. España sí lo es, pero no es dentro de los más desarrollados. Y aún así, hemos alterado masivamente la longevidad. Y la nueva información del cambio de la genética, de la biogerontología, nos dicen que es posible invertir el proceso de envejecimiento y permanecer jóvenes por prácticamente tiempo indefinido. Eso significa, como dice uno de los más grandes biogerontólogos del mundo, Audrey DeBray, de la Universidad de Cambridge, yo estoy convencido, dice él, que la persona, que el primero que va a llegar a vivir 1000 años ya nació en este momento. Él ha venido sosteniendo esa idea desde ya hace como unos 7 años. Y cada vez se encuentra una mayor cantidad de adeptos, de científicos adeptos, no de gente común y corriente que se la pueden embaucar con cualquier idea bonita, con palabras bonitas, con buena elocuencia y retórica, no, sino que los mejores científicos del mundo, de las universidades más reputadas como Harvard, Stanford, Oxford, etc. Entonces, sabemos que eso es posible y es una cosa de acelerar, porque la tasa de crecimiento económico, porque a través de la historia, entre más rápido ha sido la tasa de crecimiento, más rápido se han registrado patentes. La patente es la petición de una persona de que el mundo sepa que esa persona inventó tal cosa para que él pueda tener el derecho de usufructuarle beneficio pecuniario, beneficio monetario de su descubrimiento. Entonces, sabemos, por ejemplo, que los países que han efectuado la inmensa cantidad de patentes a través de los últimos, de la historia de la humanidad, han sido los países occidentales. ¿Quiénes son esos? Los países de Europa Occidental y de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, y también Australia, Nueva Zelanda, y también hasta cierto punto en Japón y Corea del Sur y Taiwán. ¿Y quiénes son? Estos son países los quienes han obtenido las tasas de crecimiento económico más rápido de la historia de la humanidad. Y muchos economistas han argumentado que es el descubrimiento, es por ejemplo un Einstein o un Leonardo da Vinci o un Newton haciendo un gran descubrimiento, y es eso lo que propulsa el crecimiento económico. Pero los datos macroeconómicos del mundo nos muestran que no, que lo primero la causa es el rápido crecimiento económico, y una vez que es rápido, entonces la generación de nueva tecnología y ciencia se produce automáticamente. Esa es la clave. Y la clave para generar rápido crecimiento económico es la profesionalización del Estado, es la tecnocracia, es la cienciocracia, por decir así, es el poner en todos los puestos públicos, sobre todo el primero, el de presidente, el de primer ministro, a las personas más brillantes e inteligentes de cada país. Y encontramos una correlación de ese tipo en todos los países del mundo a través de la historia. No siempre, pero sí como a un 80% de las veces, las personas más inteligentes en los diferentes países del mundo generaron las tasas de crecimiento económico más rápido, y de eso derivó tasas de crecimiento científico y tecnológico más rápido. Entonces, por ejemplo, dentro de los mismos países occidentales, por ejemplo, un país como los escandinavos, los Alemania, que son de los países que en términos per cápita más han generado tecnología y ciencia en el curso de la historia, pero casi toda la que generaron la hicieron en los últimos 2 siglos, el siglo XIX y el siglo XX, y sobre todo en el siglo XX. Y eso coincide
con el hecho de que hasta el siglo XVIII las tasas de crecimiento en todos los países y en el resto del mundo eran misérrimas, eran exangües, eran baladíes, eran insignificantes, apenas se sentían 0.3% anual, 0.4%, irrisoria. En cambio, ya en el siglo XIX muchos de estos países empezaron a crecer a tasas de crecimiento como de 3% anual, y en el siglo XX crecieron todavía un poco más rápido. Entonces, vemos que, por ejemplo, entre la década de los 50 y los 60, cuando Alemania estaba creciendo a 8% anual, se registraban patentes 4 veces más rápidamente en Alemania que lo que se registraron en los últimos 2 años, en los últimos 10 años, perdón, cuando Alemania creció a menos de 2%, incluso apenas a 1%. O sea, la velocidad. Hoy día los alemanes tienen posibilidad de alimentarse de las ideas, de las mejores ideas del mundo a través del internet, etcétera. Y más aún así, los científicos alemanes de la década de los 50 generaban ciencia y tecnología a una velocidad exponencial más rápida. ¿Y qué encontramos? Que en ese entonces la economía alemana estaba creciendo a 8% anual, en los últimos 10 años creció apenas a 1% anual. Entonces, lo mismo en Francia, en la década de los 60, de los 50, cuando la economía francesa estaba creciendo a 6% anual. En cambio, en los últimos 10 años, ¿a qué creció? A un poco más de 1% anual. Pero miremos los países. Hay un grupo de gente que no tenía país hasta 1948, pero que a través de la historia han generado una gigantesca cantidad de ciencia y tecnología. En términos per cápita, o sea, por cada 100.000 habitantes, como esas mediciones que hacemos de homicidios, tasas de homicidios, que la Interpol, por ejemplo, con sede en Francia, en Lyon, Francia, hace por cada 100.000 habitantes, cuántas personas asesinaron en el 2010 en tal y cual país. Por ejemplo, en Honduras fueron como 60, en los Estados Unidos fueron como 5, en Alemania fueron apenas como 1, y en Singapur, en Hong Kong fue 0. Entonces, de esa forma podemos comparar países con poblaciones pequeñas como Singapur, con solo 5 millones de habitantes, y países con poblaciones inmensas como los Estados Unidos, con 310 millones de habitantes. Entonces, lo mismo, por cada 100.000 habitantes, hay un grupo de gente que ha estado esparcido por el resto del mundo. Hoy día, desde 1948, tienen un país, pero incluso la mayoría de la gente que comulga con esa filosofía que es fundamentalmente religiosa, vive fuera de ese país, es el país de Israel, y son los judíos. Entonces, por ejemplo, científicos como Albert Einstein, era un judío alemán, y así una gran cantidad de grandes científicos, al igual de otros de menor monta, Sigmund Freud, el padre de la psicología, un austriaco, un judío austriaco. Entonces, en términos per cápita, como grupo étnico, los países que más han generado tecnología son los países escandinavos y otros de ahí cerquita como los alemanes. Pero como cultura, como grupo cultural, han sido los judíos, aunque los judíos se dividen en varios grupos, pero en 2 grupos fundamentales, uno que es étnicamente europeo y otro que es más como facciones árabes. Estos, en términos per cápita, han generado más ciencia y tecnología que incluso los alemanes o los escandinavos. Y cuando analizamos Israel, por ejemplo, miramos que en la década de los 50 Israel creció a 11% anual, y en los últimos 10 años solo creció a 3% anual. Y miramos que en la década de los 50, en el mismo Israel, los mismos judíos estaban generando tecnología como 3 veces más rápida, 4 veces más rápida, estaban depositando patentes, que es lo que hicieron en los últimos 10 años. Entonces, eso nos lleva que no es la genialidad en sí misma la que se hace el descubrimiento y propulsa el crecimiento económico, sino que es la política macroeconómica, la buena política macroeconómica que acelera la tasa de crecimiento, y eso acelera la velocidad a la que se hacen descubrimientos, porque aquí estamos hablando en el seno de una misma cultura y hay variaciones, grandes variaciones, y lo único que correlaciona, que corre en paralelo, que coincide, que se imbrica, es la tasa de crecimiento económico, y eso coincide
con la inteligencia de los gobernantes. Vamos a hacer una breve pausa comercial y de cuando regresemos vamos a continuar con más para profundizar sobre este tema y llegar al meollo del asunto, cuál es el destino final de la humanidad, de todos, sin vacilar, independientemente de etnicidad, de cultura, de religión, de género o de cualquier otra de esas cosas que hace diferencia entre los seres humanos y a veces los lleva incluso a la guerra. Así que por favor no se vean que ya regresamos. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando sobre el destino final de la humanidad. ¿A qué aspiramos? ¿Cuál es el fin último? ¿Cuál es la teleología? Algo. Y miramos que está escrito en nuestro código genético. Nuestro código genético nos predispone en primera instancia a tratar de permanecer en vida la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Y eso qué significa? Pues hoy los últimos avances de la ciencia, la gente más brillante en ese campo de las mejores universidades del mundo, nos dicen con total seguridad que esto se puede expandir ilimitadamente. Podemos llegar a vivir 1000 años en plena juventud y en plena salud. No reparaciones cosméticas como le hace la tecnología de la cirugía plástica en este momento, una tecnología impensable hace apenas 100 años o en cualquier otro momento más atrás en la historia de la humanidad, pero una tecnología todavía muy primitiva que no repara el organismo humano a nivel celular, a nivel microcelular, y por consiguiente las enfermedades de la vejez siguen amenazando a esa gente que tal vez tiene 50, 60, incluso 70 años, como mostramos la foto de Raquel Welch, pero al interior de su metabolismo ya las cosas no funcionan, el riñón, el pulmón, el corazón, etcétera, el cerebro ya no funciona tan bien como cuando eran, por ejemplo, veinteañeros o adolescentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo último? El objetivo último de la humanidad es, de todo ser humano, es tratar de permanecer hasta más no poder. Y hoy en día nos dicen que si aceleramos la velocidad a la que se hacen los descubrimientos científicos, todos los que estamos viendo en este momento este programa, podríamos llegar a tener una vida ilimitada, casi una vida eterna y en constante juventud y en constante salud. Entonces, ¿qué más? ¿A qué más aspira innata? Naturalmente no, porque lo dice un libro, no, porque no. Lo que la ciencia nos dice la ciencia en la genética, que el segundo instinto más fuerte es buscar la felicidad constante. Entonces queremos mostrar unas estadísticas, un estudio reciente en Gran Bretaña. Los británicos son increíblemente buenos, tienen una habilidad innata para desarrollar grandes productos farmacéuticos. Por ejemplo, la primera vacuna en el mundo contra la viruela en 1796. 1796 fue descubierta por un británico, por un inglés. Y el primer antibiótico del mundo en 1928 fue descubierto por un británico, y la primera clonación del mundo fue hecha por un británico. Esta gente tiene una habilidad increíble para la creación de grandes descubrimientos en la farmacéutica. Pero un estudio reciente del año pasado, que lo publicaron a comienzo de este año en Gran Bretaña, hicieron un estudio y midieron cuántas veces reía. Miran que los infantes reían en promedio 300 veces al día, los adolescentes 6, y la gente con más de 60 años, que usualmente en todos los países del mundo se le ve como gruñones, como cascarrabias, como malhumorados, únicamente 2. ¿Y qué pasa? Ahora regresemos al estudio. Pues los estudios en neurociencia, en ese campo de
¿Cómo funciona el cerebro? El órgano más importante, y solo para aclararle a los hombres, el órgano más importante de los hombres no son los genitales, no es el pene, sino que es el cerebro. Es fundamentalmente el cerebro. Es tan potente el cerebro que con regularidad una gran cantidad de hombres padecen de impotencia. Y aún así, hemos alterado masivamente la longevidad. Y la nueva información del cambio de la genética y de la biogerontología nos dicen que es posible invertir el proceso de envejecimiento y permanecer jóvenes por prácticamente tiempo indefinido. Eso significa, como dice uno de los más grandes biogerontólogos del mundo, Audrey DeBray de la Universidad de Cambridge, yo estoy convencido, dice él, que la persona, que el primero que va a llegar a vivir 1000 años ya nació en este momento. Él ha venido sosteniendo esa idea desde ya hace como unos 7 años, y cada vez se encuentra una mayor cantidad de adeptos, de científicos adeptos, no de gente común y corriente que se la pueden embaucar con cualquier idea bonita, con palabras bonitas, con buena elocuencia y retórica, no, sino que los mejores científicos del mundo, de las universidades más reputadas, para no irnos muy lejos, para que no sintamos como que los latinoamericanos no podemos obtener, o en España, nuestra madre patria original, también ya la tienen 80, entonces no tienen, y estos países, pues ningún latinoamericano es desarrollado. España sí lo es, pero no es dentro de los más desarrollados, la mayor cantidad de tiempo posible. Y sabemos que la vida del ser humano no es algo fijo, la hemos alterado masivamente. Cuando apareció la primera civilización en Egipto hace 5000 años, la media de vida apenas andaba por 15 años. Y hoy día en los países, ya en países como Costa Rica incluso, la tienen en 80 años.